Yo lo primero también que quiero decirle es que no me voy a detener en el tema del incumplimiento de la fecha de presentación del proyecto por parte del gobierno, que si es real, que si tenía razones para hacerlo, porque será un debate eterno. Algunos considerarán que las razones son válidas, otras que no, que si el gobierno incumplió el plazo, entonces el Congreso también puede hacerlo. Acá todo será objeto de discusión profunda. Yo quiero más bien centrarme en el texto de esta ley, en el trabajo que hemos hecho los ponentes, la importancia de este proyecto, en lo que se ha convertido precisamente por el momento en el que llegó a surtir este trámite y desde cuándo comenzará su vigencia. Me pregunto yo, ¿valdrá la pena que el Congreso ceda sus competencias? Ahora precisamente que ha habido una discusión tan profunda sobre la irrelevancia del Congreso en medio de la crisis, que algunos consideran que efectivamente lo ha sido y otros que ha hecho lo que dentro de una situación anormal se podía hacer. Yo no creo que esa sea la discusión de fondo. Por eso yo les quiero insistir, aunque efectivamente los términos han sido cortos, la socialización y discusión que ha tenido este proyecto no lo ha tenido ningún otro. Ha sido un trabajo conjunto, un trabajo importante que merece que comencemos a verlo realmente con un poco más de tranquilidad. Siguiente, por favor. Acá vemos cómo ha sido el trámite del proyecto, la amplia participación, pero al final este aspecto profundizará el senador García Realpe, que también es ponente de este artículo, de este proyecto. Siguiente. Siguiente, por favor. Por favor, siguiente. Bueno, este proyecto consta de 212 artículos divididos en 10 títulos. Ahí vemos el articulado. Siguiente. No, el anterior, por favor, anterior. Vamos en la cuarta diapositiva. Esta. Nosotros hemos identificado 10 objetivos centrales que persigue este proyecto de ley. Primero, incrementos, más recursos para la inversión, y dentro de esa inversión priorizamos la población más pobre. Más recursos para las entidades territoriales productoras, un incremento de recursos para ciencia, tecnología e innovación y también para la paz. Recursos para la protección ambiental y la lucha contra la deforestación, promoción de la autonomía y el desarrollo regional, más recursos y participación para las comunidades étnicas, fortalecimiento del control a los recursos del sistema, simplificación de los trámites y, el más importante, la reactivación de la economía a través de la inversión a nivel territorial de los recursos de regalías. Siguiente. Este cuadro ilustra de manera completa cómo estamos bajo el actual régimen y cómo vamos a estar una vez logremos la aprobación de este proyecto. Estos objetivos los vamos a revisar y analizar a fondo en las próximas imágenes. Y uno de los mensajes más importantes que quiero transmitir es que los recursos se van a entregar en todo el país, en todo el territorio, para todas las poblaciones, producto del acto legislativo 05 que aprobamos el año pasado. ¿De dónde salen esos mayores recursos? Pues de una reorganización del presupuesto en donde un menor ahorro y menores recursos para burocracia y gastos de administración juegan un papel muy importante para liberar recursos a las necesidades más apremiantes de las regiones. Siguiente. El primero de los objetivos del proyecto es el de garantizar más inversión en los municipios y dentro de ellos priorizar aquellos que padecen mayores índices de pobreza.
por encima de otros criterios como población y desempleo. Bajo el actual sistema, es decir, del Acto Legislativo 05 de 2011 y la ley que lo reguló, los municipios accedían al 10.7% de los recursos del sistema a través de la asignación local del Fondo de Compensación Regional. En desarrollo del Acto Legislativo 05 del 2019, este proyecto incrementa la inversión para la asignación local a 15% del total de los recursos del sistema. En el texto presentado por el gobierno, estos recursos se direccionaban a los municipios con un NBI mayor a 25% y con factores de distribución de NBI 40% y población 60%. Gracias a un trabajo de los ponentes y de las comisiones, logramos, primero, establecer que serán asignatarios de recursos de inversión local los municipios más pobres, es decir, aquellos que presenten un NBI mayor al promedio nacional, más los municipios de cuarta y quinta categoría. En los factores para distribución se le da un mayor peso al NBI. Invertimos como venía el proyecto del gobierno y NBI quedó 60% frente a población 40%. ¿Qué nos dio como resultado esto? Que pasamos de beneficiar 332 municipios a más de 1.027 municipios, es decir, se irriga en prácticamente todo el territorio nacional. Siguiente. El objetivo número 2 hace referencia a la necesidad de mejorar la distribución de las asignaciones directas. Es que, sin duda alguna, la disminución de los ingresos a las entidades territoriales productoras, que fue lo que hizo la reforma que creó el Sistema General de Regalías en el 2011, disparó la conflictividad social en estas regiones. Los datos que nos dio la Estrategia Territorial de Hidrocarburos muestran que solo en el año 2018 el 44% de todas las acciones de protesta social a nivel nacional se dieron en 2 departamentos, Meta y Casanare, casualmente los mayores productores de hidrocarburos. Se presentó un incremento de más del 800% en las acciones de bloqueos en vías de acceso a campos y pozos petroleros entre 2010 y 2015, que era cuando se estrenaba la reforma. Entonces, una forma de hacer justicia con estas regiones que le aportan el recurso al país y quedan con el impacto cultural, social, ambiental, económico, pues es incrementar la asignación de los recursos para las asignaciones directas que pasan de 11.2% a un 20% más 5% para municipios productores. Siguiente. El tercero de los objetivos que se van a alcanzar, siguiente por favor, con este proyecto es dar aplicación al incremento de recursos para ciencia, tecnología e innovación, tan necesarios para el desarrollo del país. Quiero resaltar que en esta ponencia logramos avances muy importantes. Primero, restablecimos el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación que había sido omitido en el texto presentado por el gobierno. Y este OCAD mantendrá la actual composición de 3 vértices, gobierno, entidades territoriales y universidades. Se incrementa la asignación de 9.4% al 10% de todos los recursos del sistema. Las convocatorias deben basarse en la priorización de los proyectos que hagan las entidades territoriales en los ejercicios de planeación en los que participan a través de los CODETI. Y para el año 2021, la totalidad de la asignación para la inversión de ciencia, tecnología e innovación se realizará por departamentos bajo los mismos criterios de la asignación regional. Déjenme la diapositiva ahí que ahora sí llegamos a eso. Este aspecto de la reforma, el tema del fortalecimiento ambiental, no tiene antecedentes y lo consideramos uno de los aspectos más relevantes
porque vamos a destinar el 5% de la totalidad de los recursos de toda la bolsa del Sistema General de Regalías para la defensa ambiental. Será 1% del total del sistema y 20% del mayor recaudo en el bienio para conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha contra la deforestación, más 2 puntos porcentuales del rubro destinado a la inversión local para inversión en ambiente y desarrollo sostenible, y 2 puntos porcentuales de la asignación destinada a ciencia, tecnología e innovación para investigación e innovación en temas ambientales. Es un aspecto que vale la pena resaltar porque la verdad fue un aporte del Congreso de la República desde el acto legislativo. Siguiente. Uno de los principales avances de este proyecto es el reconocimiento de una mayor autonomía territorial para las entidades territoriales. Yo no sé cómo puede afirmarse lo contrario, si la verdad es que el solo hecho de pasar de 1.152 OCADs a solo 8, el de Paz, el de Ciencia, Tecnología e Innovación y los 6 regionales, pues de por sí habla de que esa talanquera que se había puesto con esos OCADs, con esa centralización, pues prácticamente desaparece y solamente se mantiene frente a OCADs que ya existían, que consideramos importantes y que seguramente va a ser un aspecto que se discuta bastante acá en el Senado. Siguiente. Este es el ciclo de proyectos de regalías que proponemos. Todos y cada uno de estos pasos que ustedes ven acá, desde el ejercicio de planeación y participación ciudadana, la adopción del capítulo de obras con cargo a recursos del Sistema General de Regalías, formulación del proyecto, presentación, viabilización, registro en el Banco de Programas y Proyectos, priorización, radicación, aprobación, ejecución, incluso el informe de seguimiento y evaluación. En todos y cada uno de estos pasos, las entidades territoriales son las que llevan la batuta, están en cabeza de estas entidades territoriales, las cuales cuentan con un acompañamiento técnico, y eso queda a lo largo del texto claramente establecido hasta dónde llegan las funciones o la participación del DNP. Siguiente. El 100% de los recursos de asignación departamental y regional quedan así. 60% para inversión directa de los departamentos, atendiendo 3 factores para su distribución. 50% NBI, 40% población y 10% desempleo. El remanente, el 40%, se va a asignar también a las entidades territoriales, pero a través del OCAD regional. Yo les quiero recordar que antes el 100% de los recursos iba para OCAD, ahora será solamente el 40%, con el ánimo de tratar de lograr algunas obras que pueden ser dentro del mismo departamento, pero que en lo posible sean de esas rezagadas importantes que han pedido los municipios a lo largo de los años o que quieren compartir con otros departamentos. Se establece un régimen de transición, y esto es muy importante, y reactivación económica, que va a permitir irrigar cerca de 5 billones a las golpeadas economías regionales para la atención de las necesidades más apremiantes derivadas de la crisis de la pandemia. Entonces, para 2021, los departamentos van a poder ejecutar el total de los saldos no comprometidos en vigencias anteriores, de los fondos de desarrollo y de compensación, previo ejercicio, y esto también lo quiero dejar muy claro, con los municipios y distritos podrán viabilizar, priorizar y aprobar directamente sin OCAD en este año de transición 2021 proyectos de inversión en vías terciarias, electrificación rural, conectividad, transformación digital, agua potable y saneamiento básico, generación de empleo y reactivación del sector agropecuario. Adicionalmente, la asignación para la inversión regional del año 2021 también va a estar en cabeza de las entidades territoriales.
Entonces, todos estos recursos se deben destinar a inversión en infraestructura, conectividad, y esto se va a sentir con fuerza en las regiones el año entrante. Siguiente. Con este proyecto damos un paso inmenso en materia de inclusión y mayor participación en la asignación de recursos para las minorías étnicas. Actualmente la participación de las comunidades afro, indígenas y pueblo rom es marginal en las instancias de decisión. En este proyecto se establece su participación en la comisión rectora con voz y voto y en los OCATs regionales. Se establece una instancia de decisión propia, que yo quiero, senadores, que escuchen esto. Tienen su propia instancia que va a definir, viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión y a designar ejecutor. Adicionalmente, se incrementan las asignaciones que benefician a las comunidades étnicas. Se incrementan al 2.87%, que corresponden a 2.32% de la inversión local, del 15% de la inversión local, y al incremento del porcentaje de las asignaciones directas de municipios y departamentos productores. Siguiente. El objetivo número 7 hace referencia al incremento de los recursos de inversiones para la paz, ya que el cálculo de los recursos ya no se hará sobre el 94.5% del total del sistema, o sea, sí, es el mismo 7%, pero ya no previo descuento del 5% de funcionamiento y la asignación de Cor Magdalena, como se hacía antes, sino que ahora es el 7% del 100% de los recursos del sistema. Se autorizan las operaciones de adelanto durante los próximos años, o sea, 2020, 2021 y 2022. Y se puede apropiar hasta el 70% de los recursos respaldados con vigencias futuras de los 4 bienios siguientes. Siguiente. El objetivo número 8. Quiero destacar acá que al control fiscal a cargo de la Contraloría General de la República y al control y acompañamiento administrativo del Departamento Nacional de Planeación se suma el control disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría no tenía funciones en el sistema. Nosotros las hemos incorporado y creo que esto nos permite fortalecer aún más el control a los recursos, que será un tema que explique más adelante el senador Didier, pero que queremos resaltar. Siguiente. El objetivo número 9. Claro que hay una simplificación del sistema. Hay una racionalización y eliminación de 1.144 CATs. Se establece el concepto único técnico sectorial. Entonces ya no tenemos que ir detrás de planeación, detrás del Ministerio de Transporte y de otro ministerio que tenga que ver en el proyecto. No, hemos dejado claro también a lo largo del texto que solo se requerirá, si eventualmente se necesita, un concepto que mantiene su condición o su naturaleza de concepto, o sea, no vinculante. Se concretan también las funciones y lineamientos por parte de cada uno de los órganos del sistema y se unifican los lineamientos del DNP y la Comisión Rectora. A cada cual le queda claro cuál es su tarea y los dos van a permitir avanzar más fácil con los temas de los proyectos. Siguiente. Yo le hice una presentación aparte a este tema de la reactivación económica porque realmente el artículo 209, que es donde está plasmada, es uno de los más importantes de este proyecto. Esta disposición va a permitir que en el año 2021, como les mencionaba ahora, los departamentos, previo a un ejercicio de concertación con sus municipios y distritos, podrán ejecutar todos los pasos del ciclo de proyectos de regalías.
¿Cuáles son los que ya vimos? Viabilizar, registrar, priorizar y aprobar de manera directa los proyectos de inversión en vías terciarias, electrificación rural, reactivación del sector agropecuario, conectividad digital, agua potable y saneamiento básico. Esto va a ser unos recursos que se van a sentir en las regiones. Siguiente. Otros aspectos que consideramos muy importantes son estos que les voy a mencionar, que vienen en la ponencia y que algunos han sido construcción a través del diálogo y del debate que hemos traído para poder llegar a la plenaria con esta ponencia. Se permite que las entidades territoriales ahora puedan financiar estudios y diseños como parte de los proyectos de inversión. Eso antes no se podía hacer. Estos proyectos van a poder ser formulados y estructurados por entidades públicas financieras nacionales o territoriales. Hemos agregado nosotros y hemos agregado también que requieren el visto bueno previo de la entidad territorial beneficiaria del proyecto de inversión. Los recursos del sistema van a poder ser utilizados para financiar PAE y transporte escolar. Se promueve la participación ciudadana a través de ejercicios de planeación priorizando temas de equidad de género y mujer rural. Los ejercicios de planeación con las comunidades se hacen extensivos a todas las asignaciones. Y acá decimos que salvo la paz, porque es que en el tema de paz la participación ciudadana es fundamental, pero tiene una dinámica propia, la cual no tocamos para nada. Los congresistas de la región, de cada región, participarán en los ejercicios de planeación. El financiamiento de proyectos de varias jurisdicciones y se garantiza la destinación de recursos del sistema para el sector agropecuario. Siguiente, otros aspectos relevantes. Recursos del 5% del mayor recaudo que ya venían del acto legislativo, pues se van a priorizar para proyectos de generación de empleo en el sector agropecuario, vías terciarias y energía eléctrica. El anticipo de 5% para municipios productores trae nuevos criterios para su inversión. Hay que priorizar agua, saneamiento básico, vivienda, vías terciarias, energías renovables y protección del patrimonio histórico y cultural en aquellos municipios donde procede. Las entidades territoriales, esto es importante porque esto era algo que planteaban ahora algunos senadores. Ahora es obligación de las entidades territoriales invertir en instituciones de educación superior públicas de su jurisdicción para financiar proyectos de infraestructura educativa, ampliar cobertura, permanencia y calidad de la educación superior pública. Con cargo a la asignación de ciencia, tecnología e innovación ambiental podrán presentarse proyectos relacionados con el sector agropecuario y desarrollo rural. Y en el marco de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación, los departamentos podrán ser la instancia encargada de supervisar o contratar la interventoría. Se precisa, y esto es un aspecto que ha resaltado el senador Didier y otros colegas, se precisa que la denominación regiones no se refiere a una categoría nueva de entidades territoriales. Se entiende como una agrupación de departamentos para efectos de participar en una asignación. Y se permite que con cargo a la asignación para ciencia, tecnología e innovación ambiental se puedan presentar proyectos que tengan relación con el sector agropecuario y por supuesto en esos casos se vincula al Ministerio de Agricultura. Siguiente. En conclusión, yo les quiero mostrar la importancia, la relevancia que le hemos dado al sector agropecuario. A lo largo del proyecto van a encontrar ustedes que se priorizan proyectos de emprendimiento rural para generación de empleo en el sector, se prioriza la aprobación de proyectos de inversión en infraestructura agropecuaria y bienes públicos, se prioriza la aprobación de proyectos que permitan el cierre de brechas territoriales de desarrollo agropecuario, se incluye el sector agropecuario dentro de los sectores productivos a los cuales debe integrarse y apropiarse el conocimiento básico y aplicado que pretende
incrementarse con con las inversiones de ciencia, tecnología e innovación. Se vincula al Ministerio de Agricultura también para que participe en la elaboración del plan de convocatorias, y en el artículo de reactivación económica los proyectos de inversión que se van a permitir son dirigidos esencialmente al fomento del sector agropecuario y al mejoramiento de la calidad de vida rural. Entonces, estos son aspectos que consideramos importantes y que queríamos presentarles de manera clara y concreta para que vean dónde están los cambios de la ponencia y dónde hemos hecho los principales énfasis. Siguiente. Vamos a ver rápidamente los órganos del sistema, porque también se ha discutido mucho sobre eso. Entonces, los órganos del sistema son estos que ven ustedes. La comisión rectora, que básicamente lo que hace es establecer lineamientos y políticas de funcionamiento del sector. El DNP, que realiza el acompañamiento técnico, de apoyo técnico a las entidades territoriales y a los demás órganos del sistema. El Ministerio de Minas y sus entidades adscritas y vinculadas son los que se encargan de la política pública en materia de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales y fiscalizan el sector. Pero adicionalmente a las funciones de la ponencia, agregamos que deben desarrollar una política de fomento dirigida a la formalización de los mineros de subsistencia. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público pues sigue igual, es quien recauda y asigna los recursos a los diferentes fondos. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se constituye en una entidad fundamental para el desarrollo de la política en esta materia y ejerce la Secretaría Técnica del OCAT respectivo. El Ministerio de Ambiente diseña y acompaña la política de protección de áreas estratégicas ambientales y de la lucha contra la deforestación, y los OCATs, que son órganos del sistema que más adelante vamos a ver. Esta es la composición siguiente. Esta es la composición de la comisión rectora. Como novedad está la inclusión de las comunidades étnicas, quienes van a tener voz y voto en el caso de las comunidades indígenas y negritudes, mientras que el pueblo rom tiene ingreso por primera vez solamente con voz. Se resalta la participación como invitados permanentes de la Federación Nacional de Departamentos, de Municipios y Asocapitales, y la inclusión de un senador y un representante adicional de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Siguiente. Ahora sí, los OCATs. Vamos entonces a el OCAT regional. Los OCAT regionales van a ser los responsables de priorizar, aprobar y designar el ejecutor de naturaleza pública, quien también estará encargado de contratar la interventoría de los proyectos de inversión que se van a financiar con los recursos de la asignación de inversión regional. Ahí ven ustedes, esta es su composición, estas son como sus principales características. Siguiente. Vamos al OCAT de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo les mencionaba ahora que el proyecto presentado inicialmente por el gobierno lo eliminaba, pero la verdad es que nosotros, los ponentes y en comisiones quintas, consideramos fundamental mantenerlo, porque las entidades territoriales tienen que tener una participación prioritaria en estos temas y sobre todo en los procesos de viabilización y asignación de los recursos para proyectos de investigación. Entonces, en este sentido, los gobernadores que expresaron tanta molestia porque se acababa el OCAT, lo hicieron en la audiencia que adelantamos en las comisiones, la verdad es que quedó finalmente con un texto que deja tranquilo a todo el país y que fueron las siguientes modificaciones. Ya el DNP no va a ser quien lidere este OCAT, sino que será el articulador y entre los ministerios.
y por supuesto el papel prioritario lo va a ocupar el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación, encargado de aprobar los términos de referencia de las convocatorias públicas, los cuales van a ser presentados para este fin por parte del Ministerio, pero siempre atendiendo los requerimientos de las entidades territoriales. Siguiente. Como pueden ver acá, se mantiene la esencia y la composición del OCAT-PAS. En comisiones quintas eliminamos la figura que traía el proyecto del gobierno del grupo de estructuradores para proyectos en los municipios PEDET. Esto fue objeto de una profunda discusión y fue un triunfo de los senadores, de los miembros de comisiones quintas. Y la posibilidad de ejecución por parte del Fondo Colombia Paz también quedó descartada, eliminada. Se mantiene la figura de la operación de adelanto y de las vigencias futuras por hasta el 70% de los próximos bienios. Yo quiero hacer acá una precisión porque un senador me mencionaba que se recortó el horizonte de tiempo de los adelantos. La verdad es que la figura del adelanto la creó el acto legislativo 05 de 2019 y la creó sin limitación en el tiempo, por lo que perfectamente podría adelantar los recursos del sistema hasta el 2037. Sin embargo, el Sistema General de Regalías hoy, con la Ley 1530, tiene un plan de recursos que obligatoriamente se proyecta a 10 años. Así lo contempla en su artículo 135. Entonces, todos los ingresos y los gastos del sistema deben estar proyectados ahí y no se puede proyectar nada después de esos 10 años. Entonces, bajo esa lógica y teniendo en cuenta que este proyecto se aprueba bajo la vigencia de la Ley 1942 de 2018, que contemplan el Plan de Recursos 2018-2028, entonces el proyecto simplemente lo que hace es enmarcarse en esa realidad, en esa operación de adelanto, de acuerdo a ese plan de recursos, pero para tranquilidad de quienes han preguntado por esto, se autoriza su ajuste, ya que con cada presupuesto bienal el plan de recursos se va a ir corriendo hasta llegar a un punto cuyo límite es que ya no se puedan garantizar los recursos por parte del sistema. Entonces, esa es la explicación, pero realmente este tema de los adelantos lo consideramos importante y lo fortalecimos. Siguiente. Frente a las instancias de decisión de las comunidades étnicas en el marco del sistema, es importante señalar que serán ellas mismas las encargadas de definir, viabilizar, registrar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión susceptibles de financiación con cargo a los recursos de regalías. Son, en palabras sencillas, una especie de OCAT, pero con las reglas propias de estas comunidades. La composición es la que ven ustedes acá en la pantalla. Siguiente. Entonces, acá podemos observar cómo se generan las regalías. Este es el llamado ciclo de las regalías. Lo que hemos incorporado en esta ley son las actividades de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo y la explotación y exploración de recursos naturales no renovables. Siguiente. En este tema del ahorro es importante decir que aunque efectivamente se disminuye el ahorro, que pasa de un escenario del 20% a un 4.5% distribuidos entre el Fondo de Ahorro y Estabilización y el FONPET, se da continuidad en todo caso a la figura del ahorro y permite el desahorro cuando los ingresos corrientes del sistema caigan en más de un 20%. Los recursos de desahorro se van a destinar a inversión local, asignaciones directas e inversión regional. Se continúa la figura del ahorro pensional, aunque como vemos disminuyó el porcentaje,
pero es para que aquellas entidades territoriales que no han cubierto su pasivo pensional lo puedan hacer. Pero también es que hay que ver que con corte a 31 de diciembre de 2018, ya 644 entidades territoriales habían logrado con esos recursos cubrir su pasivo pensional. Termino con esto. Este es el sistema presupuestal. Siguiente, por favor. Esto que ven acá es el sistema presupuestal del Sistema General de Regalías. Como pueden ver, mantiene la misma estructura y principios del actual sistema establecido en la Ley 1530, pero esto será explicado por el senador Alejandro Corrales. Hasta acá nuestra presentación. Presidente, muchas gracias. Siguen entonces los demás ponentes a exponernos otros aspectos relevantes del proyecto de ley.